Bueno, ya falta poco, ¿eh? Ya falta poco, pero va lindo. Espero que les guste. Eh, Decíamos que el gozo y la alegría deben ser una característica de nuestra personalidad. Fíjense lo que decía en Gálatas 5:22 cuando hablaba de los frutos del Espíritu. Uno de los frutos es el gozo. Entonces la pregunta es, ¿siento gozo y alegría y felicidad? ¿Demuestro yo ese gozo del cristiano? Quinto escalón, cuidarse del mal. Versículo 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Un cristiano verdadero se aparta y abstiene del mal o del pecado. Pablo se lo dijo y le dio ese consejo a Timoteo. ¿Sí? Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, le dice Pablo, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Los cristianos deben abstenerse de hacer el mal y de estar en el mal. Debe guardarse del pecado y andar en santidad. ¿Sí? Debemos seguir la santidad, lo puro, lo bueno. Entonces la pregunta de este escalón es, ¿me estoy guardando del pecado o practico la santidad? Sexto peldaño, unirse a su hermano. Versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado tú, a mí me has amado. El cristiano debe amar a su hermano. ¿Sí? Si alguno dice, primera de Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿No? A pesar de que tengamos dificultades, diferencias, que tengamos, todos tenemos algo en común, que es Cristo. ¿No? La fe en Cristo. El amor es demostrado en la unidad, es el poder actuar en conjunto y hacer las cosas juntos. Y la pregunta a esta parte es, ¿yo soy unido con mi hermano? Séptimo peldaño y último, distinguirse por su amor, versículo 26. Dice el versículo de Juan 15, versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjense que en el libro de Juan ya nos preguntan, es como si nos preguntaran en nuestro corazón. ¿Crees esto? El cristiano demuestra cariño y buena voluntad. Su forma de ser es especial, es una persona amorosa. El amor es una característica que resalta en su vida y en toda su personalidad. Es imitador de Jesús. Y no importa cuál sea la persona, qué color, raza, nacionalidad o posición económica tenga. Pregunta para este escalón. ¿Me distingo por dar siempre amor? Conclusión. Habiendo considerado los 7 escalones de la escalera del crecimiento de un cristiano, notamos que no podemos decir yo soy cristiano si no crezco y poseo esos frutos personales. Tratemos y esforcémonos diariamente para tener y practicar estas características de Juan 17. Recordemos que somos santos, apartados, diferentes. Seamos verdaderos cristianos que viven en coherencia con la palabra y no viven artificialmente. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos y tropiezos que se nos presentan? Obstáculo es un impedimento, un estorbo, una dificultad. Tropiezo, la palabra original en griego es escandalón, causa, ofensa, oposición, falta o culpa. ¿Sí? Los tropiezos que pueden impedir el avance o el progreso espiritual son la propia torpeza humana, nuestro pecado y desobediencia a Dios. ¿Qué ocurre si el cristiano peca? ¿Sí? ¿Hasta cuántas veces lo va a perdonar Dios? Después de convertido, el cristiano continúa pecando porque posee una nueva identidad, igualmente sigue siendo pecador. Ahora bien, si por cualquier causa tropieza y volviera a levantarse,
y no permanece postrado, será perdonado. ¿Mm? ¿Qué ocurre si el incrédulo peca? El que no conoce a Dios y no cree, no puede levantarse. Nunca va a poder levantarse. Su naturaleza lo va a hacer que permanezca caído, ¿sí? Y de cualquier forma necesita que Cristo lo levante. Sin Cristo no va a poder levantarse. Entonces dijimos que los obstáculos son varios, pero los más importantes son estos. Son tres. El egocentrismo, nuestra naturaleza pecaminosa, la carne. Es el más peligroso de todos. Nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo. ¿Sí? El yo carnal, llamado viejo hombre, se encuentra encarcelado y sujeto a la voluntad del creyente, en el poder del Salvador, pero en cualquier momento puede tomar control. ¿Eh? Es como si fuéramos este frasco. ¿Sí? Nosotros, esta parte del frasco, ¿sí? Es nuestra fe. Y esta parte del frasco es nuestra antigua vida, nuestra nueva vida y nuestra antigua vida. Debemos estar llenos de esta nueva vida para que domine a esa antigua vida que permanece en nosotros hasta que muramos y estemos con Cristo. No perdamos de vista entonces a ese viejo hombre, ¿sí? Que va a entrar como una especie de rivalidad tratando de sobreponerse, ¿sí? Y ser más fuerte que el nuevo hombre. El peor enemigo del cristiano resulta ser él mismo. En muchas ocasiones nos alejamos de la voluntad de Dios, consciente o inconscientemente. Jeremías 17, 9, 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Santiago 1:13, 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No debemos fiarnos de nuestro corazón, ¿sí? De nuestro pecado interior. Aunque nuestro pecado no sea todo evidente, este posee diferentes formas de expresión. Por ejemplo, pecado es cualquier mínimo pensamiento que no se ajuste a la voluntad de Dios. Actitudes, pequeñas palabras, obras, y por más pequeñas e imperceptibles que parezcan, ¿sí? Violentan los mandamientos de la ley de Dios. La mayor conciencia que adquirimos de nuestro egoísmo personal nos conduce a desear la santidad y a aborrecer la maldad. Todos somos egoístas por una naturaleza, nos gusta darnos gustos, guiarnos a través de algún sentimiento. Muchas veces los sentimientos superan a la razón. La vida del cristiano fiel no debe girar, no tiene que tener un centro en su propio ego, no es egocéntrico. ¿Sí? El cristiano tiene que ser cristocéntrico. Todo objetivo planeado en la vida debe ajustarse al pensamiento de Dios, y solo Dios debe ser objeto de nuestro deseo y propósito. Dice Romanos 12:2 en la nueva versión internacional: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El segundo enemigo del cristiano es Satanás, el diablo, el opositor, el engañador, el adversario, el enemigo de Dios. En la Biblia se presenta, nuestra Biblia, la Biblia presenta una existencia real de un ser maligno, ¿sí? Que después de Dios fue y aún es más poderoso. Después de Dios, ¿sí? Su labor es oponerse al programa que Dios tiene preparado para nosotros. En el ataque a las fuerzas del mal, el creyente no queda fuera de la influencia negativa. En estas confrontaciones es partícipe activo de la lucha libre en esa esfera espiritual. Satanás es el representante del mal, el rey de las tinieblas, ¿sí? Es la opresión innegable, se manifiesta de múltiples maneras, posee un gran equipo de trabajo con ángeles malignos que ayudan a mantener en la oscuridad al incrédulo y que van a intentar desviar del camino recto al cristiano. Seamos prudentes y no ignoremos la mano de
Satanás. 2 Corintios dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, que las utiliza todos los elementos para hacernos tropezar. Así nos advierte las Escrituras en la primera carta de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No debemos ignorar la existencia del diablo y su intervención maléfica. Él intenta hacer lo imposible para que desviemos nuestra mirada de Dios. Pese a todo, los cristianos conservamos la carne, porque el Omnipotente nos guarda, nos protege, nos ayuda a combatir todas las tentaciones. Se requiere de nosotros solamente la fe, firmeza y perseverancia. La recomendación apostólica contra Satanás está en primera carta de Pedro, dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás actúa siempre que Dios, el soberano, le dé permiso correspondiente. No olvidemos que hemos sido comprados por precio la vida de Cristo y somos pertenecientes a Dios. Comprendamos que Satanás no posee autoridad alguna sobre el cristiano, pues como ya hemos indicado, es propiedad divina. Todo lo que acontece, sea bueno o aparentemente malo, sucede bajo la voluntad permisiva de Dios. Y el tercer enemigo que tenemos son los valores de la sociedad, las personas que te rodean, el mundo. Tanto el sistema político, social, religioso, cultural está muy apartado de Dios. Las normas y las leyes no contemplan las reglas dictadas por Dios. Los informativos de la televisión, la radio, los programas de entretenimiento nos conectan a un escenario frívolo, ¿sí? Que nos da placer y a la vez permite olvidar las realidades, ¿sí? Y nos permite olvidar las cosas relevantes para nosotros, que son las eternas. Dios parece estar completamente ausente en nuestra sociedad. Un mundo materialista, individualista, consumista, humanista, que ante todo se caracteriza por su secularidad. Establecen normas que debemos seguir. Primero yo, después yo y por último yo. La búsqueda de un bienestar personal, temporal, inunda nuestra mente y los medios de comunicación nos bombardean con ofertas placenteras o hedonistas que pretenden satisfacer nuestra insuficiencia humana. La carrera frenética se hace difícil. Con esta carrera frenética se hace difícil la vida y se hace muy difícil ser testigos de Cristo. No parece nada sorprendente la fórmula bíblica de Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y aparte agreguémosle a eso la persecución que la verdadera iglesia tiene en el mundo, el crecimiento de los valores mundanos, la nefasta influencia parece ser imparable, ¿sí? Y por otro lado, también los aspectos de la religión oficial en el mundo, ¿sí? Que son establecidos sobre intereses terrenales. Nos referimos a la Iglesia Católica, ¿sí? Que establece intereses terrenales y se ha convertido en la religión oficial de prácticamente todo el mundo. Hay excepciones, por supuesto. El consejo bíblico es del todo concluyente. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Conforméis. No nos formemos como el mundo, nos dice Pablo, sino por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? Si nos formamos, o nos conformamos, nos amoldamos al mundo, no vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. El cristiano tendrá que producir sus pasos contra la corriente de la sociedad. Y acá tomamos el ejemplo del pez. Un pez vivo nada río arriba, en contra de la corriente, pero cuando el pez está muerto se lo lleva a la corriente. Efesios capítulo 2, versículos 2-3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, entre paréntesis el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otros tiempos de vuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros como cristianos tenemos que ser peces que nadamos en contra de las corrientes del mundo. Si vamos junto con las corrientes del mundo, porque estamos muertos. Todo aquel que ha sido rescatado de esta manera absurda de vivir en el mundo debe valorar en muchos sus prioridades espirituales para no dejarse arrastrar por esa corriente actual del sistema de cosas. Reflexión de obstáculos y tropiezos. Aún con todas las connotaciones negativas humanamente hablando, no ignoramos que el omnipresente maneja todos los hilos de la historia, previendo que al final se cumplan todos sus designios eternos, tanto que lo sucedido es conformado según su voluntad. Así, todo lo acontece contribuye para la realización de los propósitos predestinados en él, por él. Alguno me va a decir, bueno, pero ¿por qué me hace pasar por este periodo en el que no tengo trabajo, en que me separo de mi mujer? Porque está formando en nosotros, ¿sí?, a Cristo. Como dice Pablo, le pedí 3 veces que saque el aguijón de mi carne y Dios me contestó, bástate con mi gracia, porque yo me regocijo en tus problemas, ¿sí? O sea, mejor dicho, yo voy a ver crecimiento en vos, y clavado en tu carne. Con esta conclusión sobre el control absoluto del Creador, se comprende que para el cristiano fiel no existe obstáculo que se interponga con su crecimiento, en el desarrollo de su espiritualidad y en el plan especial de Dios para su vida. En esta seguridad, el creyente en Cristo puede obrar en plena certidumbre de fe, descansando en sus promesas. Mantengamos la constancia en el poder de Dios, porque la providencia de lo alto nos envuelve y así nos guardamos de todo. Conclusión, cuídate del mundo, cuídate del adversario, del diablo, cuídate más, pero sobre todas las cosas cuídate de ti mismo, que es el mayor enemigo del cristiano. ¿Cuáles son las herramientas por si pasa algo? Bueno, previo a servir, orar o adorar, tenemos que estar en condiciones. Si vamos a servir a la iglesia, si vamos a orar o vamos a adorar y no estamos en condiciones y no hacemos lo que tenemos que hacer, estamos mal. Si vamos a salir de viaje y tenemos un auto y no nos fijamos si está bien de aceite, de agua, de freno, de papeles y todo eso para evitar las multas, no salgamos. Lo hacemos con el auto, ¿por qué no lo vamos a hacer con nosotros? Siempre debemos conservarnos puros. Y tenemos herramientas, el autoexamen como herramienta preventiva, la confesión como una herramienta correctiva y la disciplina como una herramienta restauradora. El autoexamen como herramienta preventiva, ¿sí? El carácter que no se deja domar, los malos pensamientos que anidan en nuestra cabeza, en nuestro corazón, la inacción frente a lo que debíamos hacer y no hicimos, ¿sí? Dios nos limpió, nos salvó, pero no nos quitó de las mañas, no nos quitó las mañas, ¿sí?, nuestra carnalidad. Dios no es el que apaga la televisión, la compra, la play, ¿sí? Tampoco Dios se levanta temprano para leer la Biblia y orar. Lo tenemos que hacer nosotros. Dios espera que lo hagamos nosotros, ¿sí? Y eso lo hacemos. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y a veces nuestros instintos nos traicionan. Nos alejamos de la oración, nos alejamos de la lectura. Dice 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados. Y en Juan 13:10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Fíjense lo que es esta frase. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio, vosotros limpios estáis. Nosotros estamos limpios, lo único que tenemos que hacer es un autoexamen, lavarnos los pies, ¿sí? Y lo que está resaltado es, examínate a vos mismo, realiza un censo de tu propio corazón ante el Señor para que Él efectúe una minuciosa limpieza. La segunda era una herramienta instructiva, la confesión. En griego es homologeo, hablar de la misma cosa. ¿Es pecado? ¿Es pecador el cristiano? Dice Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí?
Juan está enseñando que la capacidad de pecar mora en nosotros todavía. Cualquier persona que retiene la teoría de su naturaleza pecaminosa ha sido erradicada por completo, está errado. Mientras que hay una separación definitiva entre el creyente y su naturaleza pecaminosa, esa naturaleza o la capacidad de pecar está siempre allí. Para eso dice, primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces la reflexión dice, nunca debes esperar llegar a la iglesia para confesar tus pecados. Si has cometido alguna falta, debes confesarla inmediatamente y pedir perdón. La oración privada y personal es nuestra comunión con Dios. El Espíritu en nosotros hace la intercesión y nosotros la hacemos verbalmente. Todos debemos examinar nuestros corazones y confesar nuestras faltas y pecados sin dejar nada oculto para que Dios nos limpie. Tercera herramienta, correctiva, la disciplina del Señor. ¿Qué significado le dio el Señor a lavarse los pies? Fíjense lo que hizo. Así que después, dice Juan 13:12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis qué os hizo? Fíjense la disciplina. Él se quitó el manto. Él ciñó una toalla, puso agua en el lebrillo y lavó los pies. Se quitó el manto, dejó la gloria. Se ciñó una toalla, tomó forma de hombre, puso agua en el lebrillo, derramó su sangre y lavó los pies, limpió nuestro corazón de todo pecado. ¿Sí? Dios es amoroso, dispuesto a perdonar nuestros pecados, a veces, las veces que sea necesario, pues Cristo pagó por ellos, incluyendo también los que todavía no hemos cometido. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice Pablo en Romanos 7. ¿Y cómo podemos manejar las circunstancias adversas? Una mala situación puede ser para bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aunque estemos en una mala situación, entendamos que es Dios y es para el bien nuestro. ¿Sí? Puede ser el plan de Dios para propósitos mayores. Puede Dios estar preparando una enseñanza para enseñarnos paciencia. ¿Sí? Consejos útiles. Permanecer firmes en la palabra, orar todos los días con fortaleza, no descartar los consejos de los hermanos, ayudar sobre los hechos concretos que se presentan, mantener un espíritu pacífico y tranquilo, no juzgar a los demás, no hablar mal de las personas, no hablar mucho sobre la prueba que uno está atravesando. ¿Sí? La prueba la tenemos que charlar con Dios. Y una actitud deseable. Dejemos que las pruebas hagan lo que debemos ser. Nadie se hizo grande sin pasar por grandes pruebas. Aprendamos por ellas las lecciones que Dios tiene y cuando no entiendas lo que está pasando, confía. Realmente no podemos ni debemos escapar al problema, pero sí podemos cambiar nosotros para ser lo que debemos ser. En la medida que el cristiano crece en sabiduría y madurez, también decrece en sus errores. Como consecuencia podemos decir que cada día peca menos, aunque por otro lado se percate con mayor claridad de su tendencia pecaminosa. Esto al mismo tiempo le permitirá ser humilde y consciente de la efectiva gracia divina, confiando a sí mismo en el poder de Dios que en el suyo propio. Así es, una lucha constante se sucede en el corazón del pecador redimido. El tiempo que experimenta una fuerza sobrenatural que le capacita para superar cada obstáculo en su crecimiento. Con esta seguridad el cristiano confía en las promesas de un buen Padre Celestial y no se deja atemorizar por las tentaciones que le pudieran sobrevenir. Salmo 37:24, cuando el hombre cayera, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. ¿Qué debemos hacer para aprovechar bien nuestro tiempo? Bueno, tiempo para Dios. El apóstol Pedro, en Pedro 3:10-12, dice, el que quiere ver días buenos, hace cosas buenas. ¿Sí? Aprovechemos bien nuestro tiempo. Lógicamente, el que no quiere ver días buenos, no hace cosas buenas, no aprovecha el tiempo. El apóstol Pablo también nos enseña tres cosas. ¿Sí?
La necesidad de ser sabios para usar y aprovechar bien nuestro tiempo. Si queremos ser sabios, debemos pedirle a Dios. Santiago dice que si ustedes tienen falta de sabiduría, pídansela a Dios y Él se la va a dar abundantemente. La sabiduría nos lleva lógicamente al buen uso y buen provecho de nuestro corto tiempo, ya que razonamos y consideramos qué nos beneficia y qué nos perjudica. Andar haciendo siempre la voluntad del Señor, la conclusión a la que llegamos es que para aprovechar bien nuestro tiempo se hace necesario ser entendido de cuál es la voluntad de Dios. Y también nos enseña 3 puntos en Colosenses 1, 10, 12, agradándole en todo, ¿sí? Recuerda que eso fue lo que hizo Jesús en toda su vida terrenal, darle a Dios, llevando fruto en toda buena obra. Si bien aprovecha el tiempo, lógicamente llevará fruto en toda la obra, pero si alguien aprovecha bien el tiempo, esto está más redactado, no importa, creciendo en el conocimiento de Dios. Dediquemos nuestro tiempo a hacer obras, a llevar frutos, y dediquemos nuestro tiempo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que quiere decir. Lo redacté un poco mal. Colosenses 4.1 nos enseña la obediencia del Evangelio para poder aprovechar bien nuestro tiempo. El que rechaza o desobedece el Evangelio, rechaza o desobedece a Cristo. El que recibe o obedece el Evangelio, recibe a Cristo. La clave está en las prioridades. Primero Dios, dice Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas que serán. ¿Quién es primero? Dios, la familia, la iglesia. Así como nosotros, administradores del cuerpo, bienes y talentos, ocurre lo mismo con el tiempo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3, y todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su hora. Hay una preparación para la eternidad y somos conscientes de esa eternidad. ¿Qué hizo Jesús? Así lo imitamos. Pasó tiempo con el Padre, orando. En momentos de tristeza y en momentos en los cuales tenía que consultar con su Padre, se iba a orar. Jesús jamás estuvo tan ocupado como para no dedicarle tiempo a su Padre. ¿Y nosotros qué hacemos? Los beneficios de dedicarle tiempo y meditar la palabra: fortalecimiento, estabilidad y poder, y cambios, porque la gente ve los cambios. ¿Cuánto y cuándo será necesario? Debe ser importante la calidad del tiempo dedicado a Dios. Acudir a Dios y tener deseo constante de hacerlo, con sentido de expectación y reverencia, concentrando nuestra atención en Él, oír y ver para oír lo que Él quiere decirnos. Decía Lutero: tengo muchísimo que hacer hoy día, de modo que debo pasar por lo menos 3 horas en oración. También tenemos que dedicar tiempo a ayudar al otro, necesidad de seguir su ejemplo, ¿sí? Jesús primero llamó a los discípulos y los mandó a que lleven la buena nueva, ¿sí? Y sanen a los enfermos, pero también llamó al endemoniado restaurado, al gadareno, ¿sí? Y también le dijo que se vuelva a la casa y hable de las grandes cosas que Dios había hecho con él, ¿sí? Entonces, ese tiempo de ir a ayudar a los otros no es llevarle comida, sino llevarle la palabra, ¿sí? Mostremos que hemos recibido lo que hemos recibido de parte de Dios, ¿sí? Bueno, acá hay una serie de pasajes, que acá hay un ejemplo de una hermana muy enferma que oraba por todas las personas que tenía en una lista que estaban enfermas. Cuando esta hermana falleció, se encontró que en la lista, ¿sí? Estaban todos los nombres bautizados, todos los nombres de los que habían sido bautizados estaban tachados, que se habían sanado, ¿sí? Hay que economizar el tiempo. La Biblia declara que nosotros como cristianos tenemos que aprovechar bien el tiempo. Una persona que ha aprendido a aprovechar cada minuto del día, aprendió a emplear la sabiduría de Dios. Pensemos en cosas productivas y significativas para la vida, y alejémonos de las que no lo son. La televisión, que nos seca el alma, nos deja sin productividad, internet, la Play, celulares, redes, Netflix. No estoy diciendo con esto que no tenemos que hacerlo, Estoy diciendo que tenemos que dedicarle tiempo a Dios también. La mejor inversión del tiempo, tanto para la vida como para el reino de Dios, es pensar que pronto estaremos en el momento de nuestra partida y solo dependerá de cada uno aprovechar la vida. ¿Cómo alcanzar la madurez?
Y ya terminamos, creo, los recursos de Dios para el crecimiento, la herramienta del labrador para que florezca la obra. Acuérdense de que Dios es de Juan 15, 1:5, ¿sí? La vid verdadera. La mejor forma de representar el accionar de Dios en cuanto a su obra sea meditar que los recursos que lleva a cabo el labrador para limpiar su labranza y hacer que crezcamos, ¿sí? Hay 3 etapas de la nutrición espiritual. Se llama leche espiritual, significa infancia espiritual, los primeros años del cristiano, ¿sí? En esta etapa el cristiano recibe alimento, un alimento que no puede ser de golpe el alimento que puede recibir un cristiano de muchos años, ¿sí? Como cualquier niño y comparándolo, bueno, da leche y no viandas, ¿sí? En la próxima etapa, en la juventud espiritual, ¿sí? Se le empieza a dar trigo, muy nutritivo pero pastoso, etapa de crecimiento con esfuerzo, por eso se la llama el trigo molido, nutritivo y pastoso. Nos cuesta crecer, pero crecemos. Y aquí podríamos sugerir que el joven espiritual se alimenta a sí mismo. Y el alimento sólido significa madurez espiritual. El siervo se alimenta de manjares espirituales y nutrientes deliciosos. Es la etapa de perfección espiritual. Aquí se alimenta a sí mismo y al pueblo de Dios, ¿sí? El crecimiento tiene que ser armónico, en santidad, fe, amor y alegría, ¿sí? A través de la palabra se cree en la palabra, se estudia la palabra, se obedece la palabra, se lee, hay que leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y practicarla para ser santo. Repetimos, hay que creer en la palabra porque es confiable, estudiarle porque es inerrable, obedecerla porque es amable, leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y practicarla para ser santo. Y esto es muy serio delante de Dios. Hay tanta bendición prometida al que cumple como maldición para el que la rechaza. La ecuación de la madurez en la perfección es andar en el espíritu, andar en libertad y andar pleno. Ahí están las lecturas. Lo importante, y esto es el sistema de valores de Satanás promueve en este mundo el sistema de valores de Satanás, que Satanás promueve en este mundo, atrapa a los hijos de desobediencia como peces en una red, como una estructura de pensamiento global que fomenta consumismo, politeísmo, individualismo, etc. Dice Efesios 2:2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. El enemigo ha extendido redes sobre la corriente procelosa del río espiritual del pecado. Presiones y exigencias y problemas de cada área de la vida secular, tales como estudio, negocio, responsabilidades, nos generan un estrés anticipado. Se suman condiciones personales como la situación económica, problemas físicos, sentimentales, problemas familiares, nuestras compañías, todo lo cual inclina la balanza del sentimiento hacia el desánimo, la frustración y la desmoralización. Un examen desaprobado, un despido en el trabajo, una enfermedad, un imprevisto, un noviazgo que no llega. ¿Cuántas cosas desgastan el alma de un cristiano hoy? Frente a estas cosas nace la intención de sostener una batalla interna con uno mismo. Muchas veces nos ocupamos nosotros de dar la batalla al enemigo, a la que se interpone en nuestra vida. Todos queremos tener éxito, vencer las circunstancias, imponer con orgullo nuestros conocimientos en la carrera, nuestras fuerzas en las discusiones y nuestro valor frente a las tentaciones. Pero muy pronto nos damos cuenta de que solo no podemos. El Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en la segunda de Crónicas, 14:11, dice, y llamó a Asa, a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra el hombre. Cristo comienza y empieza una obra. Cuando nos damos cuenta de esto, con nuestras fuerzas no podemos. La victoria es posible al que llegó a entender que no tiene fuerzas
lo que puede confiar. En medio de todas las luchas de su vida, triunfa el que puede confiar. Cristo venció, podemos triunfar. La victoria es posible. Aún así el enemigo ha crecido y si nosotros ya no nos quedan fuerzas, porque la victoria no depende de nosotros, sino del Señor. No depende de lo que hagamos, sino de lo que Él hizo. Solo nos pide que confiemos. ¿Sí? Querido estudiante, escucha, estudia, trabaja, vela, pero por sobre todo confía. Acá le re, querido hermano. Practica la confianza en el Señor en cada momento de tu vida. En cada área de ella presenta a Dios como la prioridad. Por ahí comienza la victoria que tanto necesitamos hoy. Que Dios te bendiga. Bueno. Fue largo, pero espero que les haya gustado. Yo les recomiendo que después lo vuelvan a ver, porque lo traté de hacer rapidito, porque son muchas cosas. Para hacer 3 clases con esto. Pero sí tengamos en cuenta una cosa, que Dios ya le ganó al diablo, que Dios tiene más poder que el diablo, y que nosotros estamos ahí en el medio, Dios y el diablo. Creemos en Él, gracias Ale, creemos en Él, nos regocijamos en Él y vivimos en Él. Pescamos, alimentémonos primero de leche, después de trigo, porque es lo que Dios tiene preparado, y por último, de manjares. Pero alimentémonos y crezcamos. Esa es nuestra misión como cristianos, ir creciendo día a día, no creérsela, luchar contra nosotros mismos, luchar contra el mundo y luchar contra Satanás. ¿Sí? Si no crecemos, nos estancamos y no terminamos dando fruto, sino que somos una planta que se apaga y que se seca, por más que la reguemos. Así que chicos, les pido disculpas por haberlos cansado. Esto para mí ha sido un tiempo hermoso, porque me ha llevado a profundizar, a estudiar, a leer, a buscar, y espero haberles transmitido algo que para bien. Están todas las clases ahí en internet, disfrútenlas. Hoy les voy a subir el PDF y hay una cosa, hay un error en el texto, hay una pregunta hecha que está mal. Yo se los voy a volver a subir ya corregido. Hay una pregunta que no corresponde. Está mal puesta. Así que, ¿qué les parece si están de acuerdo? Vamos a orar y vamos a orar este tiempo, por lo menos por ahora, con la certeza y la seguridad de que en un tiempo más vamos a volver a conectarnos y ir compartiendo. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Quién está ahí? ¿Diana, Mónica o Ayelén? Mónica y Ayelén. Bueno, Ayelén, dale. Orá, así cerramos, que tengo la garganta recontra seca. Bueno, dale. Bueno, Padre Santo, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios, te agradecemos, Señor, por este día, papá, que está terminando, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida de Dani, Señor, por cada una de las personas, Señor, de los hermanos que están conectados, papá, de los que no pudieron conectarse también, Señor. Te agradezco por la sabiduría, Señor, por el entendimiento, papá, que le das a Daniel y cómo lo transmitís, Señor, a través de él, papá. Te pido que cada día nos pongas, Señor, esa sed de vos, papá, para seguir instruyéndonos en vos, Señor. Te agradezco, papá, por tu instrucción, por tu enseñanza, Señor. Y bueno, Señor, te entregamos lo que termina de este día, Señor, nuestro descanso. Te bendecimos, papá, te amamos y te decimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, chicos, el grupo va a quedar abierto por si quieren ir y buscar los links para conectarse, ¿sí? Para ver las clases. Yo no lo voy a cerrar, no lo voy a borrar.